En casi todos los videos que he grabado y las declaraciones de prensa, la utilización de las redes sociales y las personas que a diario me escriben o me preguntan cosas sobre la institución militar, muchas veces porque están desinformados, otros porque no creen en los militares con alguna razón o certeza, y otros porque le han inoculado tanto veneno contra los militares que no saben, no pueden creer todo lo que ha ocurrido. Como les dije en otros videos, yo soy militar profesional, formado por el Estado venezolano, becado por el Estado venezolano para estudiar en universidades extranjeras, para ser un buen militar, un mejor militar. Y lo intenté. ¿Qué hubiese pasado el 3 y 4 de febrero si cuando esta conjura llega, ataca el poder, ataca Miraflores, y yo me hubiese quedado en mi casa durmiendo? Porque yo estaba en mi casa acostado, reposando, acababa de llegar de Suiza con el presidente Pérez. ¿Qué hubiese pasado si toman el palacio y toman el poder? ¿Qué hubiese ocurrido si hacen preso al presidente Pérez y lo matan? ¿Dónde hubiese quedado yo como militar activo? ¿Qué hubiese ocurrido con mi familia, con mis 2 hijos por lo menos? ¿Dónde hubiesen sido atendidos y protegidos? Porque el almirante Carratú abortó el intento de la conjura de tomar el poder. De hecho, ocurrió algo importante. Seguramente hubiese sido juzgado por los tribunales de la República por no cumplir mis funciones como militar. Seguramente hubiese sido hecho preso por haber estado involucrado en la conjura, como me acusaron en esas primeras horas de la conjura, del asalto al palacio. Y como después dijeron una cantidad de cosas. Inclusive dijeron, un general, un ministro de la Defensa dijo que yo había salido corriendo del palacio y que yo me había escondido bajo la cama o una letrina o debajo de un escritorio, y que era mentira lo que yo estaba diciendo. Lo de él sí es mentira, que estaba conspirando. Eso vamos a hablar más tarde. Entonces resulta que la Fuerza Armada es una institución del Estado, aparece en la Constitución y tiene que manejarse institucionalmente y no por partidos, por intereses de grupos de poder político o elitescos, incluyendo empresarios, que me tocó lidiar como jefe de la Casa Militar con algunos de ellos, apartándolos de las intenciones que tenían conmigo para involucrarme en cosas que yo no estaba dispuesto a aceptar, y los rechacé y todavía los rechazo. Yo no pertenezco a partidos, pero también conozco personas que en ese entonces estaban tratando de aprovecharse de la debilidad del presidente Pérez en cuanto a las relaciones políticas con otros partidos, y en el proceso donde fue juzgado y que fue sometido a juicio, entonces resulta que aprovecharon de montarse en el poder con Chávez, y Chávez lo votó después para el Carrizo. Fíjense esa secuencia de eventos donde los militares hemos participado contra la guerrilla durante casi 18 años, sostén del sistema democrático durante 38 años, casi 40. Cuando hubo el golpe militar, el 98% de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, fueron leales al presidente de la República y a la Constitución. Después, un presidente corrupto, conjurado, perdonó a los militares y los regresó a los cuarteles y a la vida pública sin juzgarlo. No investigaron la noche de los tanques, no investigaron a Bernal, no investigaron una cantidad de situaciones anormales institucionalmente que se presentaron. La inteligencia no funcionó, los que eran jefes de inteligencia se escudaron y negaron y no investigaron lo que tenían que investigar. Y en ese baile de disfraces caímos al 98 cuando Chávez llega al poder. Pero después que Chávez llega al poder, la Fuerza Aérea se le rebeló en la Carlota en el año 2001. Los generales de la Fuerza Aérea, militares. Después vino el caso Altamira, militares. Inclusive el alcalde de Chacao los quería sacar de la plaza, porque estorbaban en la plaza de Chacao. Después vino el caso Juan Carlos Caguaripano. Le dije a Juan Carlos Caguaripano por teléfono:
No te asocies con partidos políticos porque te van a denunciar. Vas a fracasar. Planifica lo que pienses hacer y lo que tú puedes hacer con factibilidad y después llamas. No vayas a reuniones solo. Te pueden capturar o te pueden vender. Porque a los del Golpe Azul lo vendieron, a los generales de la Fuerza Aérea. Después viene el caso Oscar Pérez. Hablé con Oscar Pérez y fue un programa de televisión que en la Florida y le dije a Oscar Pérez un mensaje: te están siguiendo, ten cuidado, no aparezcas públicamente, no te relaciones con partidos ni con gente política porque te van a vender. Ya sabemos el fin de Oscar Pérez. También conocemos el caso del capitán de corbeta Acosta, Rafael Acosta, que fue vilmente y brutalmente asesinado a palos. La operación que hubo en la Gran Sabana con los Pemones, creo que se llama Aurora. Lo que pasó en la frontera con los militares y policías y funcionarios policiales que se fueron a poner al lado de la Constitución y fueron abandonados y maltratados por todo el servicio exterior de Guaidó. Quedaron abandonados y los embajadores, algunos embajadores dijeron que eran militares que ellos arreglaran su problema. Pero ¿quién los llamó? ¿Cuál fue el general que estaba involucrado en eso? ¿Y por qué fueron los militares creyendo que estaban haciendo una labor de patria y fueron abandonados y fueron traicionados? ¿Y qué pasó el 30 de abril? Que inventaron una salida militar y al final era una mentira. E involucraron a unos militares que estuvieron presos y creo que se fueron para Brasil. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a utilizar a las Fuerzas Armadas en cosas que no le corresponden? ¿Es la culpa de los militares o es la culpa de los partidos políticos y algunos interesados en manejar el poder? Porque una Fuerza Armada profesional no permite que se maneje el poder de esa manera. No es que seamos dueños de la ley, ni mucho menos, sino que somos profesionales y tenemos el derecho a exigir rendición de cuentas, que no nos involucren, que no nos utilicen para cosas que no son. Entonces la mayoría de las personas no desconoce lo que ha ocurrido porque la dirigencia política no le interesa que se conozca lo que hicimos contra la guerrilla y lo que se ha hecho contra Chávez, desde Chávez y Maduro, desde la perspectiva militar. Yo le voy a decir a los militares y a los civiles que me escuchan: las Fuerzas Armadas, esas Fuerzas Armadas, esas que no sirven, que hay que purgar y hay que someter a juicio, sobre todo a los jefes militares y civiles, por traición a la patria, no por narcotráfico, es grave, y por asesinato grave, genocidio, es traición a la patria. La persona que traiciona una vez, traiciona toda la vida y nunca es confiable. Nosotros estamos preñados de traidores, civiles y militares y civiles, y seguimos creyendo en personas que han sido traidores previamente. Y por eso es que no logramos articularnos para salir de esto. Repito, a los ciudadanos, militares y civiles, partidos y Fuerzas Armadas, ciudadanos y ahora, como dicen, ciudadanas. El nuevo gobierno, el que sea, no se sostendrá en el poder si no cuenta con la institución militar. Esa. Pero tiene que ser dirigida por hombres éticos, serios, profesionales, no cuadrado con un interés partidista, ni mucho menos cuadrado con el interés de hacer dinero. Porque la institución le garantiza al militar la vida hasta después de retirado, cómodamente, o por lo menos medianamente cómoda, no como ahora, con asistencia social y asistencia hospitalaria. Eso se perdió. Lo perdimos todos. Perdimos el país. Perdimos la república. Perdimos la libertad. ¿Por qué ocurrió eso? Porque una partida de salvajes, batracios, como digo yo, se ocuparon de conspirar y destruir la democracia desde el centro del poder político nacional, Miraflores. ¿Pero quiénes? Los poderes del Estado. Entonces a mí me sorprende que ahora todo el mundo está hablando de poderes,
Fíjense lo que está pasando con la Asamblea, con el Tribunal Supremo. Se están destrozando entre ellos. El Tribunal Supremo no apoya a la Asamblea y la Asamblea no apoya el legítimo, no apoya a la Asamblea Nacional. Declaran a Maduro ladrón y tiene que ser sometido a juicio y nadie se mueve, no hay ninguna documentación, ninguno de los dos se apoya. ¿A qué intereses están trabajando? ¿Qué es lo que defienden? Entonces se molestan porque Iván Carratú habla. No, señores, se puede molestar. Mientras estuve en Venezuela me bloquearon casi 8 años sin poder hablar. Y cuando salí del exilio, logré la libertad de expresión y de pensamiento. El exilio es una tontería comparado con lo que logré en mi persona. Entonces, pónganse de acuerdo, los ciudadanos. Tenemos que unirnos, los ciudadanos independientes, y dejar de seguir a personas que no nos están llevando sino a los intereses de ellos, a los intereses de otros países, a los intereses de otras corrientes ideológicas. Y si no nos sacudimos eso, Venezuela seguirá dando tumbos y seguiremos en el tremedal de la historia sin conseguir la salida y la calidad de vida y la garantía de libertad que nosotros nos merecemos. Dios y patria.